Casi todos los consejos que vamos a ver elevan la terna al Poder Ejecutivo para su designación. Está creado por Constitución en el año 98 y es un órgano de selección. En el Chubut, el Chubut es el único consejo de la magistratura del país que tiene la particularidad de elegir sus consejeros por el voto popular. Tenemos representantes acá del Consejo de Chubut que, pues saben explicarlo por ahí mejor que yo, pues se están acercando a las elecciones también. Esto está integrado por 5 ciudadanos, el 37% de la representación política, por 5 ciudadanos elegidos por el voto popular, que van en la misma boleta, creo, si no corríjanme los que están, de los candidatos a cargos provinciales. Tenemos después los representantes de otros estamentos, el 64%, de los cuales hay 4 judiciales, 4 abogados y un representante de los empleados de la justicia. Una vez que finaliza el concurso, eleva la designación a la legislatura para que preste acuerdo. Este es otro dato significativo del Consejo de Chubut, ya que designan ellos como Consejo de la Magistratura y luego es elevado. Es un órgano de selección, destitución y disciplina. Tiene las 3 facultades. La composición de Río Negro es un órgano donde está el 74% conformado por hombres y 25% con mujeres. La representación política es del 37% con 3 representantes del Poder Legislativo que son diputados. Y la representación de otros estamentos tenemos un 25% provenientes del Poder Judicial y otro 37% representantes de los colegios de abogados. Río Negro tiene una particularidad, que se conforman consejos de magistratura por circunscripciones, dentro de la provincia hay 5 circunscripciones, por lo cual se llaman consejos chicos, que están integrados por el Colegio de Abogados. Se manda un representante de este consejo grande que solo se conforma para la elección de los vocales del superior, que se mandan luego al Ejecutivo. Es un órgano de selección y destitución y fue creado en el año 1998. Neuquén, la provincia a la cual pertenezco, tenemos la composición hoy, que es la nueva gestión, de 57% de varones y 42 mujeres. La representación política es de un 57% y una de las características importantes de esta representación política es que no pueden ser diputados. Si bien representan a los bloques mayoritarios y minoritarios de la legislatura, no pueden ser diputados. La representación de otros estamentos está dada en un 42% con un representante del Tribunal Superior, que es quien preside el cuerpo, y 2 abogados, que son elegidos por sus pares en elecciones abiertas. Una vez finalizado el concurso, se designa este consejo, también tiene la facultad de designación y envía el pliego a la legislatura para su acuerdo. En caso de no prestar acuerdo, se sigue con el orden de mérito que estableció el consejo. Creado por Constitución en el año 2006 y es un órgano de selección y evaluación. Y una de las características más importantes que tenemos en el Consejo de Neuquén, que es la evaluación, que hoy por hoy nunca se pudo ejercer esa manda constitucional, porque ni bien se sancionó la nueva Constitución y se creó el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados interpuso una medida cautelar, la cual hoy sigue en el mismo estado sin resolver, vino a la Corte volvió a mandarlo a nuestro Tribunal Superior y se sigue sin resolver esa facultad que tiene el colegio de una evaluación periódica a todo lo que es magistrados y funcionarios. Y la otra característica que tiene el Consejo de la provincia a la cual pertenezco es que es un órgano extrapoder, es el único consejo del país que está por afuera del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Si bien es autónomo, no es autárquico, no tenemos presupuesto propio, pero sí autonomía funcional, que es muy importante, lo cual le da una gran independencia para poder funcionar. El Consejo de Mendoza, la composición es del 71% de varones y 28% de mujeres, con una representación política del 42,8% y un 28,5% de representantes provenientes del Poder Judicial y otro 28,5% de representantes de abogados. También se eleva terna al Poder Ejecutivo y está creado por una enmienda constitucional, dado que la Constitución de Mendoza creo que es una de las pocas que no se ha reformado nunca, en el año 1997, y es solo un órgano de selección. San Juan tenemos una composición de 80% de varones y 20% de mujeres, con una representación política del 40%, una representación de otros estamentos del 20% y 40%. Y una vez finalizado el concurso, también eleva terna para la designación de un candidato. Es un órgano de selección y fue creado en 1986. La Rioja tenemos una composición de 50 varones y 50 mujeres, 50%, perdón, y una representación política del 55% de representantes del Poder Legislativo y 2 representantes del Poder Ejecutivo, mientras que los otros estamentos tienen el 22% de representantes del Poder Judicial y un 11% de los abogados de la matrícula. Estos también elevan terna a la Cámara de Diputados para su designación.
La Rioja, Catamarca, tenemos el 88% de varones y 11,1% de mujeres. Esto lo vimos reflejado ayer también un poco en el mapa de género que nos mostraba la gente del Consejo de Nación, cuando decía que en los cargos en los cargos de la magistratura no acceden muchas mujeres. Lo vemos también reflejado en lo que son las composiciones de los cuerpos de los consejos de la magistratura. Tenemos la representación de otros estamentos en un 33,3%. Y un 22% representantes de abogados de las matrículas. También elevan la terna al Poder Ejecutivo y luego se designa, quien elige es el Poder Ejecutivo, pero luego pasa a la legislatura para que se preste el acuerdo. Está creado por una ley, que esto a veces lo que podemos leer y surgen de algunos escritores constitucionalistas. Los órganos que están creados por ley a veces ponen más en juego el tema de las composiciones, no como aquellos que están creados por constitución, que tocar la composición del Consejo es muy difícil porque, bueno, una constitución para poderse reformar todos sabemos de los procesos que requiere. Salta. Bueno, Salta tenemos el 100% de varones con una representación política del 33% en cada uno de los estamentos. Y una vez terminado el concurso se eleva la terna al Poder Ejecutivo y se aprueba con el acuerdo del Senado. Bueno, Jujuy es la única provincia que hoy no tiene Consejo de la Magistratura, sino que se designa por un procedimiento que está establecido en su Constitución, el artículo 158, y es un órgano de selección 100% político, pero no en el caso cuando se conforma el jury de enjuiciamiento, que se integra por 3 jueces del superior, 2 miembros con mayor antigüedad en funciones judiciales y 2 abogados. Es la única provincia que no tiene hoy un sistema de selección, digamos, un poco más democrático o como han avanzado las demás provincias. En Formosa tenemos el 53,8% de varones y 46% de mujeres, con un 44% de representación política, un 22% proveniente del Poder Judicial y un 11% de representantes de abogados de las matrículas. Está creado por ley también en el año 2000 y es un órgano de selección. En Chaco, bueno, Chaco es el Consejo de la Magistratura más antiguo, ya que está creado desde el año 1957 por Constitución, y tenemos el 71% de varones y un 28% de mujeres, con un 42% de representantes políticos, un 28% de representantes provenientes del Poder Judicial y otro 28% de representantes de abogados de la matrícula, en donde están representados los abogados del interior y de capital. Una vez que se finaliza el concurso, ellos elevan al candidato al superior tribunal en caso de magistrados inferiores, que es quien designa. Y en caso justamente hoy, en estos días, están cerrando el concurso para vocal del superior tribunal, eso se manda al Poder Ejecutivo, quien es quien designa. Es un órgano de destitución y selección. Santiago del Estero tiene una composición del 50% de varones y 55% de mujeres, donde están el 33% de representantes provenientes del Poder Judicial y el otro 33% representado por abogados de la matrícula. Elaboran una terna que es elevada al Poder Ejecutivo, que es quien designa. Es un órgano de selección y destitución. En Tucumán tenemos el 50% de varones y 50% de mujeres, el 50% de representación política y un 33% de representación no política y un 16% de representantes de abogados. Una vez finalizado el concurso se define un orden de mérito y se comienza con una etapa de difusión e impugnación pública que, luego de esa difusión que se da de los candidatos, el consejo, porque en realidad funciona como un consejo asesor, no es se llama así de hecho, no es consejo de la magistratura, es consejo asesor de la magistratura. Es la nómina de candidatos al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene facultades de alterar el orden de mérito para poder designar. Está creado por la Reforma Constitucional del 2006 y es un órgano asesor. En Córdoba tenemos el 77% de varones y 22% de mujeres, un 33% de representantes provenientes del Poder Judicial, y la característica de Córdoba, que es una de las principales, es que tiene un académico, o sea que no están teniendo ninguno de los consejos que veníamos nombrando, y un 22% que equivale de un 22% de abogados de la matrícula, que son 2 representantes. Luego del concurso se elabora un orden de mérito definitivo y se hace una audiencia pública, y luego de ello recién se eleva a donde se pueden presentar impugnaciones o adhesiones, y luego de eso se eleva al Poder Ejecutivo. Y está creado por una ley provincial desde el año 99.
En San Luis encontramos el 80% de varones y un 20% de mujeres, con un 30% de representantes del Poder Legislativo, un 40% de representantes provenientes del Poder Judicial, que esto se conforma por un ministro de Corte, 3 magistrados y 30% representantes de los abogados de la matrícula. Una vez que se finaliza el concurso, se elabora la terna y se eleva al Poder Ejecutivo previa audiencia pública, es aprobada o no por el Senado, depende del acuerdo. Está creado por Constitución desde el año 87. La Pampa tenemos el 50% de representantes políticos y 50% por estamento. Es uno de los consejos más equilibrados que hemos encontrado en esta comparación de consejos del país. También una vez finalizado, se confecciona una terna y se eleva al Ejecutivo. Bueno, Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires tenemos el 94% de varones y solo el 5% de mujeres conforman hoy el Consejo de la Magistratura. Una vez terminado el concurso, elaboran una terna que debe ser aprobada con los 2/3 de los votos del Pleno para poderse elevar al Poder Ejecutivo para su posterior designación. Esto lo que dificulta al requerir los 2/3 es que muchas veces se prolongan el tiempo los concursos, porque para encontrar consenso, para poder llegar a la votación, a veces los 2/3 dificultan la celeridad del concurso. Está creado por Constitución desde el año 94 y es un órgano de selección. Bueno, en Santa Fe tenemos la particularidad de que Santa Fe era un consejo de la magistratura, pero era como que fue creado en una primera oportunidad por un decreto del gobernador y luego se fueron haciendo distintos decretos como ratificándolo. Y el año 2012 el gobernador Bonfatti sanciona el decreto 3094 que crea al Consejo de la Magistratura y Jueces Comunales dependiendo de la Secretaría de Justicia del Ministerio. Y la gran diferencia que tiene Santa Fe, es la composición. No tiene miembros permanentes. No existe un consejo de la magistratura institucionalmente, sino que en casos de vacante se integran 2 comisiones. Una de un cuerpo de evaluación que se sortea de una lista donde hay abogados y jueces para tomar los exámenes y un cuerpo colegiado de entrevistadores que son quienes les toman las entrevistas personales a los concursantes para luego seleccionar y armar la terna para poderla elevar al Ejecutivo. El único miembro permanente es quien lo preside, que es el secretario de Justicia de la provincia. En Entre Ríos encontramos un 50% de varones y un 50% de mujeres y tenemos un 9,09 de representación de representantes políticos, que es un representante del Poder Ejecutivo, el secretario de Justicia. Y la particularidad que encontramos acá en este consejo, que no solo tiene académicos y en un gran número, sino que también tienen representantes la ONG. Es el único consejo del país que tiene representantes de ONG en el Consejo de la Magistratura. Una vez finalizado el concurso, eleva la terna al Poder Ejecutivo para su designación y es un órgano de selección. En Corrientes tenemos una composición de 56 varones y 44 mujeres. No existe representantes políticos del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Sí está representado por otros estamentos en su 100%. Hay un representante del superior, el fiscal de Estado, un magistrado o integrante del Ministerio Público, un abogado y un profesor titular de la Facultad de Derecho. Una vez, acá también vemos que le dan lugar a la parte académica dentro de lo que es el Pleno. Y una vez finalizado el concurso, se eleva al Poder Ejecutivo para poder ser designado. Es un órgano que existe por Constitución desde el año 1996. En Misiones encontramos lo mismo, el 50% de varones y 50% de mujeres, con una representación política del 42,8% y una representación de estamentos del 57%. También elaboran un dictamen que es elevado al Poder Ejecutivo para su designación y luego que el gobernador designa se informa a la legislatura. Es creado por enmienda constitucional en el año 2001. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una composición del 66% de varones y 33% de mujeres, con un 33,3% de representantes políticos, que son tres representantes del Poder Legislativo, que como Neuquén no son diputados, y tienen representación de otros estamentos, el 66%, 3 representantes del Poder Judicial, 3 representantes de los abogados. Y una vez que finaliza el concurso, envía el orden de mérito definitivo con las vacantes a cubrir a la legislatura para su designación. Es un órgano de selección, destitución y la gran característica que tiene el Consejo de Ciudad Autónoma es la administración del Poder Judicial. Es el único consejo del país que tiene dicha facultad. Y bueno, el Consejo de Magistratura de Nación, que fue
el primer consejo que tuvimos, tiene el 81% de varones, 18% de mujeres, con una representación política del 53% y el 46% de otros representantes, que tenemos 3 judiciales, 2 abogados, que hay un abogado por el interior y uno por capital, y un académico. Una vez finalizado el concurso, se eleva la terna al Poder Ejecutivo, quien designa con acuerdo del Senado a los jueces federales. Y bueno, es un órgano de selección, destitución, capacitación y administración en algunas cuestiones, menos presupuestarias, que siguen siendo facultades de la Corte. A modo de conclusiones, podemos decir que bueno, luego de la Reforma Nacional de 1994 se ha generalizado la instauración del Consejo de la Magistratura en las constituciones provinciales, lo cual significa incorporar transparencia y agilizar las designaciones. Yo creo que los consejos de provincia, la celeridad que tienen para cubrir las vacantes, excepto algunas provincias, han mejorado mucho los procesos de selección. En la provincia de Neuquén, bueno, no solo se le da un rango constitucional, como en todas las provincias, sino que también es un órgano extrapoder. Los consejos de la magistratura, con la excepción de Ciudad Autónoma, tienen funciones más acotadas y limitadas que las que otorga el artículo 114 de la Constitución Nacional al Consejo Nacional, y sus funciones están centradas principalmente a los procesos de selección. No se los ha dotado a los consejos provinciales de mayores facultades. De hecho, en el caso propiamente de Neuquén, que tiene la facultad de evaluatoria, ya se los he comentado que hace 5 años que estamos con la facultad constitucional inconclusa, sin ejercerla. El 60% de los textos constitucionales definen completamente la composición, que como decíamos anteriormente, esto garantiza la integración para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. En los consejos de la magistratura analizados predomina una integración equilibrada en la representación de los distintos sectores, y en la mayoría de ellos los integrantes que no provienen de la elección popular son mayoritarios, porque el único que tiene elección popular, como lo decíamos recién, es el Consejo de Chubut. En más de la mitad de las provincias, los 3 poderes intervienen en alguna de las 3 etapas de selección de magistrados. Por estos motivos, que tenemos que dar continuidad al funcionamiento de los consejos de las magistraturas provinciales para contribuir gradualmente a la transparencia y seriedad de los procesos de selección de los magistrados provinciales. Para ello, es necesario recordar que junto a los cambios institucionales, que ha de darse una mejora en la cultura y conductas institucionales, y que es necesario proteger permanentemente a estas instituciones de los riesgos de la politización, la partidización y el corporativismo, de modo tal que no se distorsionen las finalidades que tuvieron nuestras constituyentes al momento de su creación. Es por esto que creo que el foro trabaja arduamente y continuamente para tratar de intercambiar opiniones y experiencias para fortalecer estas instituciones, sea cual sea, excepto Chaco, que ya lleva más de 50 años, son todas instituciones muy nuevas que creo que en este marco de democracia hay que cuidar y proteger y trabajar para que esto se fortalezca. Nada más. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Jorge Daniel Cantis. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, juez del Tribunal de Trabajo número 2 de Lanús hasta noviembre de 2015, profesor titular ordinario de Derecho del Trabajo y Derecho Civil 2 de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad de 3 de Febrero, profesor titular de Talleres de Derecho del Trabajo y del Trabajo Profundizado en el IPEC. Actualmente es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, consejero académico y científico del Consejo de la Magistratura en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. A continuación hará uso de la palabra. Buenos días a todos. Yo me voy a referir al Consejo de la Magistratura de la Nación. El artículo 114 de la Constitución Nacional, en la reforma del año 1994, establece la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Este Consejo de la Magistratura de la Nación, creado por ley, por la Constitución en el año 1994, recién se instrumentó a partir del año 1999, cuando se reglamentó por 2 leyes, que fueron la ley 24937 y 24939. En el Consejo de la Magistratura de la Nación tenemos 2 etapas.
una etapa desde la sanción de la ley 24.937 hasta el año 2006, precisamente hasta el 24 de febrero del año 2006, porque a partir del 24 de febrero de 2006 se modificó la composición del Consejo de la Magistratura mediante la ley 26.080, que redujo la cantidad de miembros que integran el Consejo de la Magistratura. Originariamente, desde el año 1999 hasta el año 2006, estaba integrado por 20 miembros, un representante de la Corte, otros 8 representantes de los poderes legislativos, 4 representantes de los jueces, 4 de los abogados, 2 representantes académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Con la modificación que se introdujo en febrero, como les dije recientemente, la ley 24.080 fue promulgada en el día 24 de febrero del año 2006, se redujo a 13 miembros, que es la composición actual. Las funciones del Consejo de la Magistratura tienen funciones de selección de magistrados, para eso está la Comisión de Selección, la Comisión de Disciplina y Acusación. También originariamente era Comisión de Disciplina por un lado y Acusación por otro. Después se unificó la Comisión de Disciplina y Acusación, la Comisión de Reglamentación y la Comisión Financiera o de Administración Financiera. De los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación en este momento, un 23% son mujeres y el resto son hombres. Está compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, después tenemos 6 representantes de los poderes legislativos, de los cuales tenemos, de senadores tenemos 6, 2 por mayoría y 1 por minoría. Lo mismo ocurre por diputados, 2 por mayoría, 1 por minoría. De los abogados tenemos un representante de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso es la doctora Donato, y un representante de abogados del interior del país, en este caso es el doctor Piedecasas, hasta hoy. Un representante del Poder Ejecutivo, ya les dije, y un representante académico científico, así lo dice el reglamento del Consejo de la Magistratura. O sea, son 13 miembros. Cada comisión tiene distinta composición. En primer lugar, la elección de las autoridades del Consejo de la Magistratura se hacen anualmente y el periodo de los mandatos son 4 años, no pudiendo ser renovados, salvo que pase un periodo. Dicho en otras palabras, en el año 2018 finalizan los cargos actuales. Recién, si alguno de los que está actualmente quiere volver a estar en el Consejo, o es elegido, para estar en el Consejo, van a tener que pasar 4 años más. Recién ahí puede volver a integrar. Y en las comisiones y las autoridades se cambian año a año. O sea, en noviembre se va a ver cambio. El que es presidente ocupará otro lugar, vicepresidente otro lugar, y las autoridades de las comisiones, si bien acá hay alguna excepción, se puede mantener al que está a cargo de una comisión por un periodo más. Normalmente se suelen cambiar quién es el presidente de cada una de las comisiones. En este momento tenemos la comisión de selección, que está integrada por 8 miembros, de los cuales tenemos 3 jueces. Los 3 jueces intervienen, porque no sé si creo que no lo mencioné, hay 3 jueces que representan un juez elegidos por el sistema DON en elecciones. En este momento los 3 jueces que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación son la actual vicepresidenta, doctora Gabriela Vázquez, el doctor Cabral y el doctor Leónidas Moldes. Cabral representa a los magistrados de la Nación y Moldes a los del interior del país. Siempre estamos hablando de la justicia nacional o justicia federal, para que quede claro. En este momento lo integran la comisión de selección, 3 jueces, 3 diputados
Los diputados que la integran son la doctora Fernández Sagasti, el doctor Recalde y el diputado Gustavo Valdés. Un representante del Poder Ejecutivo, que en este momento es el doctor Julián Álvarez, el secretario de Justicia, y el representante académico, que en este caso soy yo. Son 8 miembros y la comisión de selección es la que propone y analiza los antecedentes y llamado a concurso y tiene el funcionamiento de la escuela judicial. El llamado a concurso, y una vez que se evalúa, se hace un orden de mérito y el cual se vota en la comisión de selección por mayoría absoluta, o sea, 50% y uno más. Con eso se propone la terna al plenario, y el plenario es la que después la propone al Poder Ejecutivo. O sea que hay 2 pasos. Un paso primero por la comisión de selección, la cual lo elige la terna y los complementarios en algunos casos, y luego esto es aprobado por el plenario. Recién la comisión de selección lo eleva al plenario y el plenario es la que designa la terna, la cual necesita la aprobación de los 2/3. Y esto es un poco corroborando lo que dijo la doctora. A veces la complicación en la elección o en cubrir cargos, ¿por qué? Porque no se tienen los consensos necesarios para lograr los 2/3. En este momento el sector oficialista tiene 7 votos, pero los otros sectores, entre jueces y la minoría del Poder Legislativo, tienen 6 votos, por lo cual para elegir, estando los 13 miembros presentes, se necesitan 9 votos, si no, no se puede elevar la terna. Y esto es lo que a veces traba, más en este año, que es un año electoral, las designaciones de los magistrados. Por eso se dificultan a veces o se atrasan las designaciones de los concursos, que hay concursos que vienen de largo tiempo, como algunos salen con cierta rapidez. Sin perjuicio de esto, y no por esto, que si bien me comprenden las generales de la ley, hay que reconocer que el Consejo de la Magistratura, a partir de noviembre del año pasado, se han desestimado más de 200 denuncias contra jueces, que esto lo voy a hablar más luego cuando hable de la Comisión de Disciplina. Y también han salido un montón de concursos superando en amplia proporción lo realizado en el año 2014 y 2013, precisamente. No obstante, todavía quedan algunos concursos pendientes que suponemos que puede ser que en los plenarios del 1 de octubre y 29 de octubre, que son los días de plenario establecidos, se puedan lograr los consensos para que salgan las ternas y se eleven al Poder Ejecutivo, que después la eleva al Senado, y ahí es donde se designan los magistrados. Después tenemos la Comisión de Acusación y Disciplina, que curiosamente es la que tiene más miembros que la integran, porque son 9, y están integradas por 2 jueces, que en este caso son Cabral y Moldes, 2 senadores, en este caso son Rosas y Godoy, 2 diputados, Fernández Sagasti y Recalde, un representante del Poder Ejecutivo, un representante de abogados de la capital y el representante académico. Fíjense que en la comisión de selección no hay ningún abogado que la integre. Y esta comisión de acusación es la que se encarga de, cuando se reciben denuncias contra magistrados, estas denuncias entran por Secretaría General las eleva a la comisión de acusación, la comisión de acusación forma expedientes respectivos, estos expedientes se sortean, depende de la cantidad que haya, o una vez por semana o cada 15 días, esto se establece de acuerdo a la cantidad, y a cada consejero de los que forman parte de la comisión le toca cada uno de esas denuncias, y son los que llevan adelante el caso, que puede terminar en una desestimación in limine, que el 70% de los casos termina en una desestimación in limine. En otros casos es una desestimación abstracta. ¿Por qué? Porque primero se le da traslado al magistrado
conforme el artículo 11 del reglamento, y él contesta y después se analiza las circunstancias que motivaron esa denuncia y el consejero aconseja a la comisión la desestimación de la denuncia. La comisión la aprueba por simple mayoría o por mayoría absoluta y eso lo eleva al plenario y el plenario es el que la aprueba también con mayoría absoluta, la desestimación de las denuncias. También puede darse el supuesto de que de la denuncia ingresada se le dé traslado al juez, contestará y bueno, y ahí pasará lo que les dije recién, se puede desestimar o no. La otra cuestión que no se desestime es que se lo someta a juicio político. Para lograr el juicio político lo aconseja la comisión de acusación con mayoría absoluta, o sea, con, en este caso concreto, si son 9 miembros, con 5 votos alcanza. Pero después el que resuelve es el plenario, y el plenario para poder resolverlo necesita 2/3 de los votos para someterlo a juicio político. Y ahí se forma, hay un jurado de enjuiciamiento y bueno, y el plenario designa 2 representantes que van a ser los fiscales, digamos, los acusadores en representación del Consejo de la Magistratura. Y en un plazo que puede variar, pero en 6 meses, 7 meses se finaliza el tema, si no hay alguna renuncia anterior del juez o alguna cuestión de ese tipo. También la Comisión de Disciplina es la que se encarga de aplicar multas, sanciones a los jueces, que pueden ser por multa, pueden ser algún apercibimiento, llamado de atención. Las multas en este momento es hasta un 30% de un haber mensual que se puede aplicar. Y esa multa se puede aplicar con mayoría absoluta de los miembros presentes. No se necesitan los 2/3 en la comisión y en el plenario también. Después tenemos otra comisión que es la Comisión de Administración. En esta Comisión de Administración no interviene el representante académico, no forma parte de la Comisión de Administración, pero sí puede integrar y después en los plenarios vota, pero no forma parte en la Comisión de Administración, que está integrada por 7 miembros. En este momento la integran la Comisión de Administración. El presidente es el senador González y lo integran como jueces Cabral y Vázquez, como senador González, diputado Recalde Valdés, del representante del Poder Ejecutivo Álvarez y el representante de los abogados del interior Piedecasas, que son los que integran la Comisión de Administración, que es la que se encarga del tema de los recursos, de compras. Hace poco se aprobó un reglamento de contrataciones. Acá hay una discusión de quién maneja los fondos, porque los tiene la Corte, y la Corte dice que los tiene el Consejo de la Magistratura. Todo esto surgió a partir de la modificación que se hizo en el año 2006, entonces esa es la gran discusión. El Consejo dice que los recursos los tiene la Corte y la Corte dice que el dinero lo tiene el Consejo. En conclusión, cuando hay problemas para el pago del sueldo, el que tiene que salir a conseguir el dinero es el Consejo de la Magistratura, Y por último tenemos la Comisión de Reglamentación, que es la que está integrada por menos representantes. La Comisión de Reglamentación está integrada por 6, y esos 6 representantes son, en este momento la presidencia la ejerce abogado del interior, el doctor Piedecasas, siempre me equivoco, y está integrada por 2 jueces, Cabral, Moldes, un senador Rosas, un diputado Recalde y el representante académico. En esta Comisión de Reglamentación, como pueden ver, nunca tiene representación el Poder Ejecutivo. Si analizamos la forma en que se compone, esto es un poco un juego que suelo hacer yo, vamos a ver que en la Comisión de Selección no intervienen los senadores, ni tampoco intervienen los abogados, no forman parte de la comisión. En la Comisión de Acusación están cubiertos todos los estamentos.
ya sea abogados. Lo único que no estaría cubierto sería el abogado del interior, pero sí abogado de la ciudad de Buenos Aires. Y en la comisión de administración no integra el representante académico ni el abogado de la capital, que no forma parte. Y en la comisión de reglamentación no interviene el representante del Poder Ejecutivo, ni tampoco el abogado, la representación del abogado de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de la Nación. Lo que sí intervienen en las cuatro comisiones son los jueces. En proporción, siempre son dos, salvo en la comisión de selección, que está integrada por los 3 representantes de los jueces. Los jueces tienen representación en todas las comisiones. No así, como bien les dije recientemente, los demás miembros del Consejo de la Magistratura. Estos cargos se renuevan anualmente. O sea, en noviembre, se supone que en noviembre, tendría que ser así porque este Consejo asumió el día 20 de noviembre del año pasado, por lo tanto los plenarios son siempre los días jueves. Sería el 21 de noviembre de este año que tendría que realizarse el cambio de las autoridades. ¿Cómo funciona en cuanto a la faz práctica el Consejo? Podemos ver que si no se logran a veces los consensos, es un poco dificultoso la designación de jueces. Hay lugares del país donde por ahí no hay inconvenientes en la designación de jueces porque generalmente hay acuerdos, pero hay otros lugares que son más estratégicos donde a veces no se logran los acuerdos necesarios, o sea, no se logran los 2/3. Y si no se logran los 2/3, eso que se pone para el plenario tal día se posterga para otro. Y hasta que no se logran los acuerdos, no se pueden designar los jueces. Por lo tanto, esto sería un poco la contra que se ve, porque puede haber una lentitud en cuanto a la designación y a cubrir los magistrados. Ahora hay otro problema que es que se está discutiendo y hay alguna resolución de inconstitucionalidad, todavía el tema no lo trató la Corte, que es la nueva ley de subrogancia, que es la ley 27145, la ley de subrogancia que establece que pueden ser elegidos por mayoría absoluta los jueces subrogantes, que pueden ser, en primer lugar se estableció que las cámaras designen la lista. Hay 2 tipos de subrogancias, las subrogancias breves o las subrogancias prolongadas. Subrogancias breves son en caso de que un juez se enferme, un juez pide una licencia corta y en ese caso el que designa el juez subrogante es la Cámara con ratificación del Consejo de la Magistratura. Y en el caso de las subrogancias prolongadas, caso de jubilaciones, fallecimiento, en ese supuesto esas las designa el Consejo de la Magistratura. Bueno, esto está hoy en discusión, es uno de los temas más, donde mucho se habla al respecto sobre la aplicación. Hubo algunas declaraciones de inconstitucionalidad de 2 artículos de esta ley 27145, pero la ley por ahora está en vigencia y esto facilita un poco el cubrir cargo, porque si no nos encontramos con el tema de que hay lugares donde se está subrogando en varios juzgados. Y uno de los problemas que se plantea con el tema de las subrogancias, que siempre se preguntan, muchas veces el juez que tiene su juzgado que funciona regular, encima es designado subrogante en otro lado. Y también se dice, a veces eligen la subrogancia para cobrar un 30% más. A veces no es así y cumplen muy bien la función. Esto es el tema que se discute. Si quieren mi opinión en particular, yo creo que la ley 27145 puede tener alguna
pequeña corrección de reglamentación, pero está bien, porque en última instancia esto se lo da a la Cámara, y si la Cámara propone, después es el Consejo de la Magistratura la que acepta o no esa designación. Lo que ocurre es que, bueno, existe una fuerte presión, ustedes pueden ver, por algo yo se los expliqué el cuadro, la composición de los jueces es bastante fuerte en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ya que ellos intervienen en todas las comisiones. Y a veces hay que lograr consensos, no solamente entre los bloques políticos, ya sea la mayoría y la minoría, sino también hay que lograr los consensos con los representantes de los magistrados. No así con los representantes de los abogados, que en última instancia no son tan complicados al respecto o no tienen intereses tan fuertes que representar. Bueno, creo que con esto les di una explicación de cómo funciona el Consejo de la Magistratura de la Nación. Buen día y muchas gracias. Juez penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente se encuentra ejerciendo su segundo mandato como consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación del estamento judicial. Es vicepresidente primero del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento. Es exvocal y revisor de cuentas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y es expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, hará uso de la palabra. Hola, buen día a todos. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nació con una ventaja, nació con la ciudad, con lo cual las atribuciones no le fueron retiradas a ninguno de los otros poderes o instituciones, como por ejemplo es la ley nacional, que le sacó un poco al Senado, un poco al Ejecutivo y un poco a diputados. Tiene una gran ventaja. Nosotros por Constitución tenemos fijada qué hace el Consejo y cuáles son sus integrantes. Los integrantes son una representación proporcional entre representantes de la legislatura, que no pueden ser legisladores, 3 abogados elegidos con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, no solo con matrícula en la ciudad de Buenos Aires, sino con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, con que se eligen 2 por mayoría y 1 por minoría, y representado por jueces elegidos por sus pares. La ley de elección incorporó a fiscales, defensores y fiscales en la elección de los jueces, pero nada más pueden ser jueces los representantes, y siempre son 2 por mayoría y 1 por minoría. Esta vez yo pude incorporarme por una lista única. Y la ley orgánica dice que de los 2 primeros lugares no pueden ser personas del mismo sexo. ¿Cuáles son las funciones, además de la de seleccionar mediante concurso público antecedente de oposición a los candidatos a la magistratura al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución? Obviamente está hablando los miembros del Superior Tribunal. Proponer a la legislatura a los candidatos a jueces y al Ministerio Público, dictar los reglamentos internos del Poder Judicial, ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados, reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces en todos los casos, proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley asigna al Poder Judicial, recibir las denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados formulando la acusación correspondiente ante el jurado de enjuiciamiento. Muchas facultades, y la misma Constitución
manda una ley reglamentaria, una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, organiza el Consejo de la Magistratura, la integración de los jurados, de los concursos. Estos se integran por sorteo a base de lista de expertos, compensados por el Tribunal Superior, la legislatura, los jueces, el órgano que ejerce el control de matrícula de abogados y las facultades de derecho, con asiento en la ciudad. En cuanto a la administración, distintas reformas a la ley del Consejo la han hecho mucho más ágil. No todo se resuelve en plenario, ahora la comisión de administración, que siempre, todas las comisiones que le voy a decir, siempre hay un miembro de la legislatura, un miembro de los abogados y un miembro de los jueces, en todas. La proporción es siempre la misma, es igualitaria. Y se acordaba, hay facultades que tiene la comisión y hay facultades que tiene el presidente. E incluso hay facultades que tiene el Poder Judicial, por ley tiene un administrador, que se ha incorporado a la ley orgánica, un administrador que tiene sus facultades también. Con lo cual la administración es sumamente ágil. Al día de hoy es mucho más ágil que lo que era entonces. En cuanto a lo que tenemos todos, la selección, tenemos la particularidad que se manda, no pasa por el Ejecutivo, obviamente concurso público, antecedente de oposición, no pasa por el Poder Ejecutivo, va directamente a la legislatura, y la legislatura tiene 60 días, no hay terna, y tiene 60 días hábiles constitucionales, excepto el periodo de receso legislativo que no se computa, para designar. La particularidad es que si no se expide, es una designación ficta, se entiende como aprobado, no como rechazado. Tuvimos acá, hay una audiencia pública, obviamente, que se puede impugnar a los candidatos, y con la primera integración de los jueces del fuero penal contravencional y de faltas, en toda la integración, primera y segunda instancia, que se demoró con este plazo, hubo una ley que se modificó que esa audiencia interrumpía. Bueno, el Superior Tribunal declaró la inconstitucionalidad de esa norma, fuimos todos designados, ninguno de manera ficta. En caso de ser rechazado el postulante por motivo fundado, un fallo del Superior Tribunal, porque hubo un caso que hubo un rechazo, el Consejo remite al próximo que sigue el orden de mérito. Hasta ahora hubo un solo caso desde que nació la ciudad autónoma de rechazo. En cuanto a, tenemos facultades, el Consejo tiene facultades disciplinarias y tiene facultades de acusación ante el jurado de enjuiciamiento, que tiene un capítulo en la Constitución y tiene también su ley reglamentaria. En este punto, para destituirse siempre se necesitaron 5 miembros del jurado, que es miembros del superior que preside. Se eligen jueces que van a sorteo para el momento, una lista de 6 jueces, 8 abogados que también van a sorteo y 8 que propone la legislatura, que siempre van a sorteo. En este caso, esto lo digo a título personal, hay el estamento judicial y todas las asociaciones de magistrados y todos los magistrados estamos peleando. Se modificó la mayoría para acusar jueces. Antes había un número especial que se bajó a 5, que si bien tiene que tener la intervención de todos de todos los estamentos, considera toda la magistratura en general que es un demérito y afecta un poco afecta la garantía de estabilidad que tienen los jueces, los fiscales y los defensores, todos los magistrados. Bueno, estamos
en esa lucha hoy con la legislatura por volver a la redacción originaria, ¿no?, de la ley 31, que es la ley orgánica. El funcionamiento tenemos, por suerte, ustedes dicen 3 abogados. Hay que reconocer algo. Todos los que estamos ahí, bueno, los de la política es obvio. Los que venimos de la asociación por los magistrados, todos tuvimos participación en las asociaciones de magistrados. Todos tenemos asociacionismo judicial. Nadie viene exclusivamente cero de la política. Y todos tenemos, ¿no?, una ideología. Esto no podemos decir, porque seamos jueces, no tenemos ideología. Yo me preocupo de los jueces sin ideología. Los jueces tenemos que tener, yo creo que un juez que dice, no, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Y seguramente en el Consejo se dan muchas cuestiones estamentarias que defendemos los jueces a rajatabla y los abogados a rajatabla. No así la política. La política va porque no tiene un interés específico. Por ejemplo, los abogados tienen incumbencias que el ingreso irrestricto a los cargos, o, por ejemplo, en el tema de mediación, la mediación es de los abogados, no de los psicólogos, y eso no podemos, es bien claro que lo hacen a rajatabla. Y nosotros también los jueces tenemos nuestras cuestiones, pero después hay muchas cuestiones horizontales. Yo tengo en este consejo, venimos con el mismo presidente elegido por los 9 hace los últimos 4 años, no tuvimos problemas nunca en la conformación de comisiones, tenemos un buen trato, diferencias hay, inexorablemente, pero tenemos buen trato que nos permite ser ágiles en la administración, en un montón de cosas. Y seguramente tenemos hay ideas que son horizontales más allá de los estamentos. Esto no tiene que asustar a nadie. Pero esto es una realidad y sería hipócrita no decirlo. Y a veces se dan más allá no pasa a veces los fracasos por cuestiones políticas, sino de forma de ser de cada uno. Son más cuestiones de piel que cuestiones políticas, los que hacen trabar algunas cosas. Nosotros podemos reelegir, pero no sucesivamente, hay que dejar algún periodo. Y me ha tocado un consejo también, que yo estoy muy contento de ese consejo, de mi participación en ese consejo. Tengo que ser sincero, no estoy tan contento por mi participación en ¿no? Pero que el consejo que integro es fantástico. Ese es un requisito, una vara que me pongo bastante alta, ¿no? Pero tengo que reconocer que fue siendo un consejo distinto en su forma y en su modalidad. Teníamos sí algunos representantes que había proyectos espectaculares, pero lo trago hasta que no negocio con otro proyecto. Los proyectos son buenos, fundamentalmente en la parte de administración o todo lo que es de la salida del Poder Judicial hacia la gente. Nosotros de Consejo tenemos muchísimas salidas hacia la comunidad por un montón de oficinas, un montón de programas. Si el proyecto es bueno de un colega, tiene que salir lo antes posible. Ahora, trabarlo porque a ver si te lo puedo cambiar por una designación, eso a veces traba las cosas y yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, en este consejo no pasa, en esta conformación. Las cosas salen por consenso, por supuesto, siempre salen ligeramente por 9, porque siempre 9 fortalece mucho más la designación que si fueran 8, 7, 6 o 5, que es lo mínimo con lo que puede salir. Pero bueno, creo que el producido en definitiva es bueno. Los jueces, los magistrados elegidos hasta ahora 100% por concurso, nacimos así, nacimos a la vida con el concurso. A mi gusto, yo estoy muy orgulloso, creo que son de excepción. Tenemos una magistratura de excepción en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos
una gran salida hacia la sociedad, que eso me parece que es un déficit que tenemos mucho la institución judicial, fundamentalmente los jueces, de salir de acercar la justicia cada vez más a la gente y acercarnos nosotros hacia la gente. Pero en definitiva creo que ha superado, y esto es lo que nos iguala a todos, que es la selección de magistrados. El nuestro, como el de todos ustedes, ha superado largamente la media de calidad de los jueces que tenemos. Por lo menos hay una cosa que a veces uno dice, ¿cómo se nombra este juez? Hoy todos saben, todos tenemos antecedentes, y quiero terminar con esto como reflexión, más mediática hacia los medios que otra cosa. Hay una sola cuestión, que no hay ningún reglamento de selección que puede medir o puede seleccionar, y es la honestidad de la gente. En la ciudad, en las provincias, a lo mejor la cercanía social se conocen, es más fácil saber el origen o cómo es una persona. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, que además no tenemos ningún requisito de nacer o vivir en la Ciudad de Buenos Aires, es como Tierra del Fuego, que puede ser de cualquier otro lado, es muy difícil saber si alguien. En el Poder Judicial nos conocemos todos, absolutamente todos. Sabemos, pues fuimos compañeros de facultad, compañeros de los juzgados al lado, fuimos a los casamientos, sabemos con quién se casa uno. Pero los que se incorporan de afuera no podemos saber, y no hay ningún concurso que pueda decir esta persona se puede poner las manos en el fuego. Eso es imposible. Hacer ex ante, poder delimitar. Yo creo que las entrevistas son muy buenas, pero nunca va a marcar esto. En definitiva, así funciona el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy orgulloso de cómo está funcionando, y creo que está cumpliendo con el rol que le otorga la Constitución eficientemente, que no es poca cosa. Gracias.